Siempre había creído que el dolor diría la verdad, que cuando su cuerpo finalmente dejara de fingir, cuando las vendas se deslizaran y la adrenalina se enfriara, algo honesto permanecería, un relato preciso de quién era y lo que había ganado. Esta noche, el dolor era un libro de contabilidad torcido. Abría y cerraba sus párpados como una persiana, indiferente a cualquier resolución que intentara mantener. La sudadera con capucha había adquirido el color de la oscuridad que lo rodeaba, y la sangre que se filtraba a través de la tela olía a metal y a mundano, como una promesa mal cumplida. El reloj de su teléfono marcaba las 3:48 de la mañana. Los números parecían conspiradores, no lo suficientemente tarde para ser respetable, ni lo suficientemente temprano para ser compasivo. Se dijo que era demasiado pronto para irse a casa, en el sentido de que había una ciudad entre él y una cama limpia, pero era una mentira cortés. No había ningún otro lugar a donde ir. Hogar, se había reducido a un techo, un sofá y un padre dormido y roncando que bien podría haber sido una pared. Su madre trabajaba tanto que se había convertido en un rumor en el pasillo, cálida en fotografías que rara vez veía, rara vez presente en las salas de estar que alguna vez tuvo. Le gustaba fingir que existía bajo la luz filtrada de esas fotos familiares. En realidad, vivía en turnos rotativos y en las esporádicas llamadas que solo captaba cuando se despertaba en algún lugar que no fuera la calle. Había una peculiar y pequeña crueldad en estar vivo e invisible a la vez. Un chico sin peculiaridades que se movía por un mundo que esperaba que proclamara su valía con llamas, colmillos o el vuelo. En un lugar donde la gente se clasificaba por las chispas que llevaban en las manos, ser el chico sin nada parecía un pecado social. Llevaba como un aroma la impotencia. Había cultivado la costumbre de disculparse por su cuerpo, disculparse cuando las puertas se cerraban sin su nombre en la placa de bronce, disculparse cuando los ojos de su madre se enrojecieron tras un turno de 12 horas y lo encontró en una mesa vacía, salvo por su culpa. Se disculpaba cuando no lograba esquivar, cuando una pelea le dejaba moretones que parecían títulos de capítulo en sus brazos. Subió por la escalera de incendios y pensó en la tarea que le esperaba en la mesa de la cocina, un ensayo cuya tarea le pediría que diera sentido a algún tema que el profesor considerara que valía la pena repetir. No podía pensar en los términos que la clase quería. En cambio, sus pensamientos se dirigían a los sistemas, cómo la sociedad dibujaba sus mapas de valores y obligaba a todos a navegar con una mano atada a la espalda. Era fácil enseñar historia como una secuencia de reyes, tratados y fechas. Otra cosa era rastrear la violencia silenciosa que permitía a la gente dormir mientras otros permanecían ocultos. Uno no aprende a nombrar la crueldad estructural hasta que es la persona que duerme con una sudadera con capucha marcada por cuchillos en el hueco de una escalera. La escalera olía a óxido y a humo de cigarrillo viejo. Tenía una humedad que parecía la ciudad respirando, cansada. Se apoyó en el ladrillo y dejó que su rodilla temblara por el esfuerzo de ponerse de pie, pequeños temblores, moneda primitiva. El brazo cuchillo había sido eficiente, el hombre que lo usó no desperdició teatralidad. Tenía un enfoque práctico ante la violencia, y eso inquietaba al chico más que la herida. El hombre pertenecía a un cálculo moral diferente. Tenía clientes, gente así se mantenía abrigada, alimentada y organizada, y no pedía permiso para tomar pedazos de nadie. La clandestinidad, el resultado de una jerarquía basada en el poder, el rumor corrió por la calle como un rumor que el chico había perseguido durante 2 semanas solo para descubrir que había mordido más de lo que podía masticar. La sangre corría oscuramente, delineando sus costillas como un mapa que no podía leer. Se obligó a llegar a la ventana, la abrió y trepó al interior con la gracia experta de quien había aprendido a valorar el regreso a casa como una habilidad de supervivencia. El apartamento olía como las casas de los ausentes, polvo, café viejo, el aroma persistente de alguien que vaporizaba risas en la tapicería. Su padre estaba desmayado en el sofá, con una botella tirada junto a su codo. El televisor barato proyectaba una mirada azul muerta en la pared. A pesar de su desinterés, el padre le proporcionaba los elementos esenciales de un hogar, una cama que no se desplomaba y un sofá que lo sujetaba en sus formas obstinadas. Era un hombre que había convertido el amor en gestos mecánicos, pagar la luz, olvidarse de llamar, irritar y ser irritado. No podía contar con él para su ternura, solo para una especie de descuido predecible. Maldita sea, siseó al caer al suelo dentro de su habitación. El impacto le provocó un nuevo coro de dolor en el estómago. Se movió con cuidado, como si la delicadeza pudiera revertir las decisiones de una espada.
Tenía que limpiar la herida. Infección, susurró su mente, una preocupación pragmática sobre el dolor y la vergüenza. Sus manos trabajaron con eficiencia automática, buscando el pequeño botiquín de primeros auxilios que mantenía oculto, lo único que lograba controlar. Él no quería ser visible. Quería que el poco orgullo que le quedaba respirara tranquilamente entre el algodón y la piel. El espejo sobre el lavabo lo delataba. Pálido, pecoso, un halo oscuro donde se habían impreso los ojos cansados. Cabello verde, despeinado y húmedo por la lluvia del tejado, ojeras que los geólogos podrían medir. Observaba su reflejo como un informe forense, tonos de moretones en morados concéntricos de cáscara de huevo y verdes amoratados, un cuerpo catalogado por la violencia ajena. Sus dedos recorrieron todo su rostro y sintieron la delgadez de la piel, como si su superficie se hubiera vuelto disolvente y todo lo que debería haber permanecido en su lugar pudiera disolverse. ¡Qué asco!, murmuró al cristal, tengo un aspecto asqueroso. La palabra tenía un peso que no era solo suyo. Era el veredicto de la ciudad, el eco de los profesores que ajustaban la voz al verlo cojear hacia clase, la crueldad barata de los amigos de la infancia que se habían convertido en manos que podían derribarlo. Había aprendido a inventariar las maneras en que la mirada de otra persona podía herir. Cada mueca de desprecio era un pequeño latigazo repetido. Las pastillas esperaban en el cajón con la pelusa incrustada y las fotos antiguas que nunca distribuía. Un frasco de plástico naranja. Tomó dos sin pensar en la dosis ni en las consecuencias. Era un ritual más que una estrategia. Anestesiar, dormir, despertar, seguir adelante. A veces, la medicación imitaba la compasión, suavizaba las dificultades y facilitaba el camino por unas horas. Por la mañana, calcularía el coste. Por ahora, la misión era sobrevivir a la siguiente campanada. Esta se había convertido en su extraña religión, rescatar a desconocidos de delitos menores en la oscuridad y regresar a casa con el sabor a alcohol y humo que persistía en la lengua, impregnado en las paredes. Se cosía heridas en el pecho como si fueran confesiones. La ciudad le había dado un sentido que la escuela jamás podría. Atravesar la noche, perseguir rumores, dar puñetazos en la oscuridad. Lo sentía como una práctica, una forma de demostrar que no era del todo inútil. Por un tiempo se dijo a sí mismo que lo hacía por los demás. Incluso se mintió a sí mismo. Lo hizo para sentir calor cuando la vida se había vuelto gris. El sueño llegó sin la gracia de los sueños. Se quedó en la cama mirando al techo, sintiendo cómo el reloj interno del pánico y el agotamiento luchaba con las pastillas. 3 horas, se prometió. 3 horas serían más que suficientes. Era una mentira que había estado contando desde la noche en que su mundo cambió. Había pasado un año desde el día en que todo se convirtió en cenizas. La imagen de su madre abrazándolo, apretándolo con una tenaza que podía romperlo y sujetarlo a la vez, se repetía como una película. Sus disculpas no eran sonoras cuando llegaron a su mente. Habló como se habla con las ruinas, con disculpas que no significaban nada y gestos que necesitaban pulso para cobrar vida. Habló en nombre de un hombre al que consideraba un castigo para su querido hijo. La mañana llegó como un interrogatorio. La luz en la ventana le resultaba acusadora. Realizó los pequeños rituales del despertar como quien sigue un manual escrito en un idioma que apenas comprende. Ponerse la ropa, revisar las vendas, aplicar una venda nueva donde la anterior se había aflojado. Escuchó a su padre para ver si cesaban sus ronquidos. No cesaron. La ciudad a su alrededor latía con ritmos predecibles, y él intentó adentrarse en el día sin hacerse demasiadas preguntas. El aula de matemáticas era un lugar donde se enseñaban los sistemas como la suma de la competencia individual. El tablero era un campo de números nítidos, pero su mente se había vuelto hacia otra variable, la aritmética social de la atención. Ser notado era moneda corriente, y llevaba años en bancarrota. La reprimenda de un profesor lo devolvió a la geometría y las fórmulas, pero las palabras le parecían un idioma extranjero. Sus oídos las ignoraron y, en cambio, siguieron el ritmo de su corazón. El miedo tenía una cadencia predecible. La vergüenza tenía la misma inflexión que su padre usaba cuando quería que fuera pequeño. Cuando la campana interrumpió la clase, se sintió menos como una liberación que como un preludio. Quería ser invisible, pero el mundo tenía una forma de negarle esa caridad. Mientras recogía sus cosas lentamente, con cada movimiento calibrado para no llamar la atención, un empujón lo envió de vuelta al aula. El movimiento fue pequeño, el tipo de acción que parecía ceremonial en su crueldad. Su piel se tensó y su respiración se entrecortó.
El rubio que se hacía llamar amigo lucía una sonrisa depredadora. Se acercó a él con una ansia performativa, la violencia para él era un espectáculo y una economía. Necesitaba testigos que validaran su apetito. Kachan, el nombre se le pasó de la memoria a la costumbre. Katsuki siempre había sido de los que saludaban al mundo con el puño. Afirmaba tener parentesco con el trueno y lo usaba para hablar por los demás. Se dijo a sí mismo que debía callarse. Si le quedaba una cicatriz de la pelea, solo sería otra anotación inevitable en una vida ya marcada, una línea en su cuerpo que registraría lo que el mundo le hizo pagar. Lo inmovilizaron con una ferocidad que parecía rutinaria. Los chicos que ayudaban aprendieron la crueldad como un ritual grupal, es más fácil golpear cuando alguien te sujeta la mano. Sentía el sabor a metal, miedo y el hedor a cloaca de los rincones más recónditos de la escuela. Sentía su pecho sangrar donde la venda ya no sostenía. Las atrocidades se forman por repetición y hábito. Cuando el rubio se le echó encima, cuando la demencia de ser más joven y más malo tomó la cara del matón, aprendió la forma de quien se creía superior. Te noté cojeando esta mañana, Izuku, se burló Katsuki, pateando a pesar del vendaje. Izuku intentó comprender la lógica, qué significaba el dolor para alguien que creaba placer con la desgracia ajena. En momentos así, la filosofía parecía obscena. Las teorías eran inútiles, solo existía el deseo crudo y elemental de sobrevivir y la humillante comprensión de que la gente que lo rodeaba se burlaría de su sufrimiento. La reacción de Katsuki fue extraña y compleja. Le encantaba ser monstruoso, pero vivía según un código que a veces sorprendía. Notó la sangre en el suelo y, temporalmente, como una grieta en una máscara, rompió su carácter. Había algo humano bajo su crueldad, una fisura que los demás explotaron rápidamente. Katsuki se apartó con una mueca de desprecio y ofreció lo que parecía clemencia en un hombre como él, la oportunidad de entretenerse con la humillación del chico en privado. Agárralo, vamos al baño, dijo Katsuki con la voz cansina. Tiene la cara hecha un desastre, seguro que agradecería la ayuda. ¿Verdad, Deku? La humillación de una paliza forzada y silenciosa en el baño se sentía más íntima que cualquier espectáculo público. La intimidad, en sus manos, era una herramienta para quebrar a alguien más completamente. Fue extraño trazar los contornos de la lógica de un matón y encontrar una anatomía que casi tuviera sentido. Casi, eran actores, personas que ensayaban el acoso en un guión predecible. La violencia se volvió aburrida porque se ritualizaba. Quien golpeaba a otro no siempre sentía triunfo, a veces sentía el alivio de pertenecer. Los violentos crearon su propio club donde la admisión era la capacidad de ignorar el dolor ajeno. Ahí fue donde Izuku aprendió a observar más que a responder. La violencia era a menudo la moneda más barata, y quienes la ejercían estaban haciendo el trabajo de negarse a algo más profundo. Lo arrastraron hasta los baños y lo sujetaron bajo el lavabo frío, metiéndole la cabeza a la fuerza en el agua hasta que perdió el color y el aliento. El lavado de la sangre le pareció un bautismo perverso. Salió ahogándose en algo que no era arrepentimiento, mientras se reían de la mezcla de su miedo y su silencio. No les pareció rendición, preferían llamarlo educación. La lección que le impartieron fue que él era menos que, luego le mostraron el libro de contabilidad donde habían escrito ese veredicto y esperaron que lo leyera hasta que lo aceptara. Después del agua, después del dolor, se apoderó de él una extraña disociación. Presionó un interruptor en su interior y la mente de otra persona tomó el control por un rato, porque el cuerpo tenía que realizar tareas básicas de supervivencia: lavarse, vestirse, moverse. Bakugo, la clase empieza pronto, mejor nos vamos. Katsuki se burló y se acercó a Izuku. Gracias por el entretenimiento, maldito sin peculiaridad. Y dicho esto, se marchó, con sus lacayos detrás, dejando a Izuku empapado en agua sucia y sangrando en el suelo del baño. Adiós a lo de no defenderme, murmuró débilmente antes de levantarse, con las rodillas temblando y el cuerpo dolorido. Su mirada se dirigió al otro rincón y encontró su bolso abierto y desparramado, como evidencia de que alguien ya había convertido su vida en una anécdota. Su teléfono, empapado y enfermo, brillaba en el suelo de baldosas. Estúpidos idiotas, la humillación ahora era algo físico, el daño estaba registrado y almacenado en un dispositivo que no podía permitirse perder. Se cambió de ropa frente al espejo, el Gakuran olía a cloaca y vergüenza. La sensación de estar impregnado de las decisiones ajenas, sus patadas, sus risas, nunca desapareció del todo.
Uno se convierte en un palimpsesto, sobrescrito cada día por las suposiciones y agresiones ajenas. Eso es lo que le hizo ser carente de peculiaridades en un mundo de maravillas. Se esperaba que actuara con valor con lo visible, se esperaba que fuera extraordinario o que guardara silencio. Siempre optó por ser ruidoso de maneras que la ciudad no podía penalizar. Perseguía a criminales de noche, cosía las heridas de desconocidos con vendas improvisadas, alimentaba su hambre con la posibilidad de hacer algo que importara. A veces, en esas pequeñas peleas bajo las farolas, cuando un delincuente de poca monta intentaba robarle el bolso a una mujer o cuando un traficante marcaba territorio con miedo, sentía algo parecido a una claridad ética. Todos eran animales bajo un reloj. La gente se peleaba por sobrevivir como algunos buscan prestigio. En esas horas de adrenalina, no se consideraba carente de peculiaridades. Consideraba sus acciones como prueba de que una persona podía importar sin ostentación, de que la dignidad no era una medalla obtenida por sorteo genético. Esa creencia era frágil. Podía ser una frágil arquitectura moral que se resquebrajaba bajo la presión de los pasillos escolares matutinos y de los padres que olvidaban volver a casa. Las disculpas de su madre marcaban un ritmo que él no podía seguir. Lo siento, había dicho ella el día que el mundo se tambaleó y dejó un vacío donde su fe había habitado. Las disculpas son una moneda que no paga facturas ni cura la carne. Son cálidas, efímeras, y luego desaparecen. No podía pedirle que cargara con su oscuridad. Ya soportaba demasiado. En clase, la voz del profesor intentaba reconstruir la normalidad como los arquitectos reconstruyen ruinas con andamios y esperanza. Presta atención, reprendía, martillando números en la pizarra como si la aritmética pudiera explicar la economía moral de la violencia. La atención es un recurso finito. Cuanto más se cuenta a uno como menos atención le presta el mundo. Aprendió a conservarla, a dosificar su presencia. Cuando la vergüenza roía los límites de su capacidad de pensar, dosificaba sus respiraciones en pequeñas y regulares inhalaciones y recitaba las reglas que necesitaba para sobrevivir el día. Te noté cojeando esta mañana, había dicho la voz de Katsuki antes, y resonó en la cabeza de Izuku con un tono diferente. Katsuki tenía una forma de describir la crueldad como curiosidad, lo que lo empeoraba. El recuerdo de dedos en su cabello, un susurro cerca de su oído, persistía con la forma de amenazas disfrazadas de bromas. Quiso desaparecer entonces, todavía lo deseaba a veces. Había una lógica perversa en desear borrarse. Si el mundo no lo tenía en su registro, no podía castigarlo. Y, sin embargo, paradójicamente, el mismo chico que lo empujó al lavabo y lo llamó juguetón era alguien que ocasionalmente ofrecía una humanidad magullada y compleja. Katsuki lo veía como inferior, pero no inexistente. Hubo un momento en que el abusador bajó la vista hacia la mancha en el azulejo y su expresión cambió por una fracción de segundo. Esas fugaces inconsistencias mantuvieron al chico de pelo verde anclado en la frágil esperanza de que las personas no fueran completamente monstruosas. Eran solo humanos, con distribuciones muy desiguales de empatía. Para cuando salió del baño, sonó el timbre y el pasillo se había vuelto más estrecho. La ropa se le pegaba al cuerpo con la humedad de la humillación. Caminó a casa como quien camina por un borde estrecho, atento al sonido de sus propios pasos, consciente de que cada movimiento podía malinterpretarse, cada pausa interpretarse como debilidad. La ciudad bullía de indiferencia. Un vendedor ambulante anunciaba a gritos los especiales del almuerzo. Un autobús pasó silbando. La vida seguía su curso como una magnífica máquina que no necesitaba seres pequeños e incómodos. El camino de regreso a casa fue refrescante, su mente se posó en su ensayo sobre la arquitectura del abandono. Sobre cómo se asignaban valores en una ciudad que glorificaba el espectáculo y castigaba la utilidad cotidiana. Sobre cómo personas como su madre hacían sacrificios que les costaban el sueño y la individualidad, y cómo esos sacrificios quedaban eclipsados por la estabilidad mientras las piezas emocionales se desmoronaban. Pensó en la violencia como lenguaje de pertenencia y en el bullying como mantenimiento del grupo, en la claridad adictiva de las peleas nocturnas, cómo en esas horas uno podía creer que el dolor tenía sustancia, tenía una razón y no se sentía como un castigo arbitrario. Por una vez intentó tratar su propia experiencia como datos en lugar de como una confesión. Si se analiza el abuso desde la perspectiva económica, surgen patrones. Quienes ostentan poder extraen valor de quienes no lo tienen. Quienes se basan en el rendimiento reservan su compasión para quienes pueden corresponder. Se convierte en un sistema con incentivos y sanciones, similar a un mercado que decide quién es valioso y quién no.
Esa constatación no hizo que las cosas fueran menos dolorosas, las hizo legibles. Descubrió que la legibilidad es un antiséptico. Lo hacía sentir menos frenético. Si pudiera nombrar la maquinaria, quizá podría encontrar sus costuras. Si pudiera ver los tornillos que sujetaban la máscara del matón, quizá podría arrancársela. Tal vez podría dejar de disculparse por existir. Tal vez podría dejar de convertir sus heridas en rituales de identidad y comenzar a tratarlas como cosas que podrían curarse, o al menos entenderse. No era un libro de contabilidad heroico. No había capas ni soluciones perfectas. Solo una vida gestionada, día a día, en un mundo organizado para que algunas vidas fueran económicas y otras desechables. Esa era la verdad con la que vivía. El dolor tenía su propio cálculo. Lo hacía honesto sobre lo que lo había quebrado y sobre lo que, obstinadamente, seguiría intentando arreglar. Cuando finalmente llegó a su apartamento, el bullicio de la ciudad había pasado de ser un ruido de fondo a un coro que había aprendido a escuchar. Había hombres que convertían la violencia en un negocio, había chicos que confundían la violencia con la identidad. Había instituciones que valoraban el poder y las actuaciones. Y aún así, Izuku, un niño magullado, exhausto y sin peculiaridades, siguió realizando un tipo diferente de resistencia. Era más silencioso y menos comercial. No dejó trofeos, pero dejó huellas, una herida curada, un extraño rescatado, un ensayo que nombraba la maquinaria. A veces, el valor de una vida no residía en los fuegos artificiales que producía, sino en la terquedad de su continuidad. Él no era orquestal, era una sola cuerda, anudada y afinada para tocar. Las llaves olían mal al sacarlas del bolso, le dolía el costado al girarse para alcanzarlas, se vio abriendo la puerta con las manos magulladas mientras su mente se detenía en su próxima salida. Las imágenes de él tomando las riendas, la sensación de adrenalina al saltar sobre los tejados. Se siente jodidamente bien, un pequeño tirón le estiró los labios al pensarlo. Puedo trabajar en mi ensayo más tarde, solo necesito divertirme esta noche. La puerta se abrió lentamente con un clic silencioso, y por fin dejó que su bolso sucio se deslizara de sus hombros. Disfrutaría de la tranquilidad hasta que apareciera su padre. Oh, Izuku, una voz vino desde dentro del apartamento, eres tú, cariño. Tienes que estar bromeando.